vamos a revisar la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno. Por ejemplo, si uno de los reactivos es un gas, podemos utilizar un manómetro para encontrar la rapidez de reacción. Entonces tenemos la siguiente reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno a 20 grados centígrados. En este caso, la rapidez de descomposición se determina midiendo la rapidez de formación de este compuesto, que es el oxígeno, utilizando un manómetro. Entonces, la presión del oxígeno puede fácilmente relacionarse con la ecuación de los gases ideales para encontrar la concentración. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos convertir la ecuación de rapidez, en vez de que esté en función de concentraciones, que esté en función de la presión. Entonces nosotros sabemos que existe la ley de gases ideales. Entonces tendríamos la siguiente fórmula: PV igual a nRT. Entonces queremos despejar la presión, por lo tanto tendríamos N sobre dB multiplicado por RT, y número de moles en cantidad de volumen va a ser igual a la concentración. En este caso, la concentración de quién sería la concentración del compuesto que estamos buscando, que sería el gas, que sería este compuesto, que sería el oxígeno. Entonces la presión va a ser igual a la constante de los gases ideales por la temperatura multiplicada por la concentración del oxígeno bimolecular. Entonces la concentración del oxígeno bimolecular va a ser igual a la presión dividida entre la constante de los gases ideales por el tiempo. Por la temperatura, perdón. Entonces la rapidez se definió de la siguiente manera. Tendríamos que la rapidez va a ser igual a el cambio de concentración del oxígeno entre el cambio con respecto al tiempo. En este caso sería positivo, no va a haber ningún signo negativo aquí porque estamos hablando de un producto. Entonces esta diferencia sería positiva y por lo tanto la rapidez ya nos va a dar positiva. ¿Por qué? Porque la concentración final va a ser más grande que la concentración inicial. Y entonces esta la podemos convertir de esta manera. Sería 1 sobre RT multiplicada por el cambio de presión. ¿De presión de quién? Sería en este caso la presión total solamente en este caso sobre de delta T. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo la presión de este sistema cuando esté reaccionando va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque al principio vamos a tener dos líquidos. Un líquido primero que sería el peróxido de hidrógeno, va a ser líquido, y el otro que va a ser el agua que se va a estar formando. Entonces a final de cuentas lo que va a producir presión en el sistema va a ser la concentración del oxígeno. Entonces la concentración del oxígeno va a estar directamente relacionada con la presión total. Entonces aquí vamos a tener la presión del oxígeno o la presión total del sistema, y aquí tendríamos el tiempo, y vamos a ver cómo esta va a ir incrementando hasta permanecer casi constante. Entonces la rapidez es la derivada de esta curva que tenemos. Entonces la pendiente, nosotros podemos calcular la derivada o podemos utilizar la pendiente, y obteniendo la pendiente podemos calcular la rapidez promedio y la rapidez instantánea.
Entonces, igual también necesitamos que coincidan las unidades, pero aquí ya van a coincidir las unidades porque R, pues si nosotros estamos trabajando con unidades de presión, aquí podemos poner a R en atmósferas, litros, mol, Kelvin. Entonces, atmósferas y atmósferas de esta presión se van a eliminar. Nos quedan litros, mols queda para arriba y el Kelvin se elimina con esta temperatura que tenemos aquí. Entonces, si quiere, vamos a hacer el análisis dimensional. R 1 sobre de test estaría en atmósferas, litros sobre de mol, Kelvin. Temperatura va a estar en Kelvin, se eliminan. Aquí vamos a tener, es una L. Aquí vamos a tener unidades de presión, serían atmósferas, divididos sobre de tiempo, que serían segundos o minutos, vamos a ponerle aquí. Entonces, atmósferas y atmósferas se van y nos quedarían unidades de mol sobre litro sobre de minuto. Entonces, esto puede ser molar sobre de minuto o convertirlo a molar sobre de segundo.